Comenzamos con nuestro sexto laboratorio, denominado ensayo Proctor, método para determinar la relación humedad-densidad óptima. Bueno, dice este sexto laboratorio que la densificación de un suelo está sujeta a varias variables. Algunas de esas variables son la densidad seca, el tipo del suelo, la humedad del suelo, la humedad natural, y el esfuerzo de compactación. El esfuerzo de compactación lo vamos a ver más adelante porque es una fórmula matemática con la que se calcula. Estas últimas dos están sumamente ligadas una a la otra, tanto la humedad como el esfuerzo de compactación. O sea, en otras palabras, mientras más energía o más esfuerzo de compactación yo aplique, es muy probable que se densifique más el suelo. En relación a la humedad también va a llegar un punto, bueno, que lo vamos a ver dentro de este mismo laboratorio, que la humedad, si uno va aumentando lo que es la humedad, va a ir aumentando lo que es la compactación hasta llegar a cierto punto. Después de cierto punto va a haber un exceso de humedad que va a existir que haya muchas más partículas de agua que más partículas de suelo. Por lo tanto, como la densidad del agua es menor a la densidad del suelo, lo que es la densidad va a empezar a disminuir. O sea, no por más cantidad de humedad que yo lo aumente, eso significa que va a ser mejor. Hasta cierto punto yo tengo que añadir humedad. Lo que pasa en terreno, no sé si han visto que a veces cuando se compacta, si han tenido la oportunidad de ver en alguna práctica, por lo general siempre se riega previamente. Lo que están haciendo ahí en otras palabras es añadir humedad. O sea, hay una relación de la humedad, de la fuerza de la compactación con la densidad. Entonces el comportamiento de un suelo en dicha relación se basa en el reacomodo de las partículas cuando están lubricadas por el agua. O sea, en otras palabras, lo que hace el agua es lubricar las partículas para que éstas se compacten de mejor manera. Al agregar entonces dicha lubricación a una muestra del suelo, ésta se densificará más fácilmente al aplicar cierta cantidad de energía. Ahora bien, existirá un punto óptimo de dicha relación. O sea, como les decía yo, no necesariamente si yo le agrego mucha agua, eso siempre va a lubricar bien las partículas, va a haber un punto en que va a haber un exceso de agua que va a disminuir lo que es la densificación. Ya que le agregaron exceso de agua, dichas partículas reemplazarán a las presentes del suelo y su densidad se verá entonces disminuida. Para obtener el comportamiento de un suelo en el laboratorio, se realiza lo que es el ensayo Proctor. Proctor es un apellido que lleva, bueno, el apellido del autor quien propuso dicha teoría. Y la relación óptima humedad-densidad se denomina DMCS o densidad máxima compactada seca. O sea, lo que vamos a ver hoy va a ser cómo se obtiene la densidad máxima compactada seca mediante el ensayo de Proctor. El ensayo de Proctor nos va a entregar un gráfico y dicho gráfico nosotros con ese gráfico vamos a obtener la densidad máxima compactada seca, que va a ser el punto máximo, y también vamos a obtener la humedad óptima. La normativa asociada para este procedimiento tenemos tres, que es la NCH 1534 parte 1 del 2008, que me habla de mecánica de suelo, relación humedad-densidad parte 1, y fíjense que aquí tenemos una diferencia entre la primera normativa y la segunda normativa. Fíjense que una es la parte 1 y la otra es la parte 2, como uno lo puede diferenciar más que nada con ese slash que aparece ahí. Y la otra diferencia es que en realidad para el primer método se utiliza un pisón, el pisón ese que está ahí. Fíjense que para el primer método se usa un pisón de 2,5 kilos y 305 milímetros de caída, y para el segundo caso se utiliza un pisón de 4,5 kilos y 457 milímetros de altura de caída. Si nosotros vemos la figura número 1 que aparece acá, podemos ver que efectivamente ahí yo tengo un pisón y ahí yo tengo otro pisón. Para un procedimiento, este procedimiento se conoce como Proctor normal. Entonces vamos a anotar acá que para la primera parte ese se denomina Proctor normal. Para el segundo caso se denomina Proctor modificado. ¿Ya? Ahora, lo más común siempre es ver en laboratorio sobre todo, siempre se selecciona por los clientes lo que es el Proctor modificado. Más que nada porque el primer Proctor que propuso efectivamente el autor que propone toda esta teoría, R.R. Proctor, comenzó con este pisón. Dijo, con un pisón de 2,5 kilos y 305 milímetros de altura de caída funciona bien lo que es el ensayo. Posteriormente, con el paso de los años, las maquinarias en construcción empezaron a mejorar su energía de compactación. Por lo tanto, fue necesario modificar dicho Proctor, modificar de 2,5 kilos a 4,5 kilos, que se aplicaba mejor a lo que era la realidad.
En otras palabras, en primera instancia se ocupaba el Proctor normal, pero una vez que la industria de la construcción fue mejorando sus equipos de compactación, fue mejorando la teoría también de compactación, el ensayo también se vio modificado, pero solamente se vio modificado en el pisón. En primera instancia teníamos el pisón de Proctor normal y ahora se tiene el Proctor modificado. Así que nosotros vamos a ocupar efectivamente, lo que se ocupa más comúnmente es el Proctor modificado, que es el segundo que aparece acá, la NCH 1534, pero en este caso es la parte 2. También aparece el manual de carretera, volumen 8, sección 102.7, y dice que la determinación para el método para determinar la relación humedad-densidad y el ensayo Proctor modificado. Los materiales de equipo: necesitamos moldes cilíndricos metálicos de diámetro 150 y de 100 milímetros. Aquí tenemos un molde metálico. Necesitamos también, dependiendo del método que se utilice, podría ser el Proctor normal que tengo esos datos del pisón, o podría ser para el Proctor modificado que tengo los otros datos que los vimos aquí arriba, de todas maneras. Entonces, pisón Proctor normal, también se conoce como Proctor estándar, y aquí tenemos el Proctor modificado. Probetas graduadas: siempre que aparece probeta aquí es porque yo quiero medir algún líquido. En este caso vamos a medir agua. Probetas graduadas de 500 centímetros cúbicos y de 250 centímetros cúbicos. Necesitamos también una balanza de 10 kilogramos de capacidad, una precisión de 1 gramo, o de 1 kilogramo de capacidad y 0,1 gramos de precisión. Un horno de secado capaz de mantener una temperatura de 110 grados más o menos 5 grados Celsius, y una regla enrasadora que es la que aparece ahí. Finalmente se requieren de tamices de 20 milímetros o 3/4 pulgadas, 10 milímetros o 3/8 pulgadas y 5 milímetros o el número 4. Aquí es el tamiz número 4 el que aparece ahí. Y esos son los materiales de equipo que se van a utilizar para el ensayo de Proctor modificado, que es el que vamos a ver hoy. Ahora, la diferencia entre el Proctor modificado y el Proctor estándar, el paso a paso es exactamente lo mismo. Lo único que cambia va a ser, lo único que va a cambiar en este caso va a ser solamente el pisón, nada más que eso. Por ahí más adelante vamos a ver, cuando veamos esta tablita, cuáles son los otros cambios que van a existir. Pero en sí la teoría es prácticamente la misma. Lo único que va a diferencia es el pisón y la cantidad de capas. Dice entonces, vamos a comenzar con el ensayo. La normativa correspondiente a dicho ensayo menciona el procedimiento para determinar el volumen del recipiente. Muchas veces las normativas nacionales, sobre todo, evocan mucha parte a determinar cuál es el volumen de cierto molde. En este caso, a nosotros nos interesa esa parte del procedimiento, porque obviamente lo que nos interesa a nosotros es ver cómo se calcula o cuál es el procedimiento para obtener el resultado del Proctor, y no así el del volumen de un recipiente. Por lo tanto, aquí también nos vamos a obviar, como muchos otros procedimientos que aparece esta nota. Entonces, la preparación de la muestra tiene que estar en base a la tabla 01, y la tabla 01 aparecen 3 métodos que se utilizan para hacer este tipo de ensayo. Tenemos el método A, el método E y el método C. ¿Esto de qué se basa? Lo que hay que basarse en la realidad es lo que aparece acá. Va a depender más que nada del tipo de suelo. Si el tipo de suelo que se va a utilizar se utiliza, por ejemplo, el tamiz número 4 de 5 milímetros, para eso entonces yo voy a ocupar el método A. Si yo tengo un suelo que la mayor parte pase por el tamiz de 3/8, entonces yo voy a ocupar el método B. Y finalmente, con el mismo pensamiento, si yo tengo un tamiz de 20 milímetros o 3/4 pulgadas, yo voy a ocupar el método C. Si la mayor parte de mi suelo pasa por eso también, yo voy a ocupar eso. Entonces va a depender más que nada del tipo de suelo. Mientras más grueso el suelo, el método va a ir aumentando de A a B y de B a C. Fíjense que aquí también hay una diferencia. Fíjense que para el método A y B, que la masa es más pequeña, que el suelo es más pequeño, se utiliza el molde de 100 milímetros. También hay un molde de 150 milímetros, pero en este caso se utiliza para suelos que son mucho más gruesos. En este caso, fíjense que es más grueso que los otros dos. La masa también va a cambiar. Para los dos primeros casos, la masa mínima del ensayo va a ser 15 kilos, y para el último caso son 30 kilos. O sea, como el suelo es más grueso, yo necesito más material para el caso del método C. Masa aproximada por ensayo: en este caso, este valor se divide por 5 y me da que cada punto, o sea, cada punto del gráfico, no sé si aquí abajo aparece el gráfico, fíjense que cada punto son el gráfico tiene 1, 2, 3, 4, 5 puntos. O sea, cada uno de estos va a ser un ensayo acá, un ensayo acá, un ensayo acá, un ensayo acá, un ensayo acá. En otras palabras, si yo tengo 30 kilos,
y yo necesito hacer 5 ensayos, obviamente yo esos 30 kilos los divido por 5. Para el otro caso, el método A, el método B, si yo tengo 15 kilos, entonces yo lo divido por 5 puntos. O sea, esto que aparece acá, no es nada más ni nada menos que la división por 5. Si yo tengo 15 kilos, cada ensayo, cada punto que yo haga va a ser de 3 kilos aproximadamente. Y finalmente los golpes por capa. Se van a hacer 25 golpes por capa para el método A y para el método B. Y para el método C vamos a utilizar 56 golpes por capa porque más que nada el molde es más grande. Entonces una vez que se determine eso, vamos a ver qué dice la guía. Dice, se seca la muestra a una temperatura menor a 60 grados Celsius. Se tamiza según lo señalado en la tabla 01 y según el método seleccionado, que pueden ser de 15 kilos o 30 kilos. Como les decía yo acá, 15 kilos o 30 kilos. La cantidad de masa aquí es bastante grande. Eliminar el material retenido. O sea, en otras palabras, yo tomo el tamiz, supongamos que vamos a utilizar el método A. Y el método A indica que yo necesito ocupar el tamiz de 5 milímetros, o también conocido como tamiz número 4, y yo necesito tamizar entonces lo que son 15 kilogramos. Y yo voy a verter todo mi material, en el tamiz número 4. Solo me va a servir todo lo que pase aquí abajo, todo lo que pase. Lo que quede retenido aquí arriba, todas esas partículas, no me van a servir para el ensayo. O sea, yo estas las descarto. Se descarta todo el material que quede retenido y se utiliza solo todo el material que pasa, en este caso, por el tamiz número 4. Así que en este caso, todo lo que pasa debería pesar, dijimos, 15 kilos. Entonces yo tengo que repetir el procedimiento, tengo que empezar a tamizar, voy pesando hasta que llegue a los 15 kilos. Lo ideal es que un 15, un poquito más quizás, para no hacer los valores tan exactos. Así que a eso se refiere esa primera parte. Yo tengo que tamizar. Entonces, si yo ocupo otro método, obviamente lo único que va a ir cambiando va a ser el tamiz con el que yo estoy utilizando para realizar dicho corte. Entonces, del material que pasa, verificar que cumpla con lo señalado en la tabla respectiva, que cumpla con la masa mínima. Posteriormente dice, para el ensayo se establecen 3 métodos alternativos. El método utilizado debe ser establecido en las especificaciones para el material bajo ensayo. En caso de que no exista dicha especificación, la elección debe ser basada en la granulometría del material. Como les decía yo, si por ejemplo la mayor parte pasa por el tamiz número 4, o sea, cumple con que es el método A y hay que hacerlo según el método A. Lo más común es que el cliente diga, yo quiero hacerlo según el método A, según el método B o según el método C. Si es que no lo dice, nosotros nos tomamos la granulometría y vemos cuál de los métodos cumple. Entonces, una vez que ya tenemos los 15 kilos, los vamos a separar en 5 fracciones de aproximadamente 5 kilogramos o 6 kilogramos cada uno. O sea, si nosotros volvemos nuestra figurita, aquí yo tengo todo mi material y lo que vamos a hacer ahora es separarlo en 5 bolsitas de aproximadamente, y para este ejemplo serían 3 kilos, una bolsita de 3 kilos, un recipiente de 3 kilos, 3 kilos, 3 kilos, y así sucesivamente. O sea, en otras palabras, yo voy a tener 3 muestras, o sea, 5 muestras de 3 kilos cada una. Y posteriormente lo que vamos a hacer es ensayar esto, ensayar eso, ensayar eso, y así sucesivamente. Y cada uno de estos puntos va a ser uno de los puntos del gráfico que vimos al comienzo del laboratorio. Mezclar con agua, entonces, cada porción separadamente con tal de cada uno de los puntos varía aproximadamente 2 puntos porcentuales entre sí. No todo. Aquí nos vamos a basar en la nota para hacer el ejemplo. Dice, suponiendo que el ensayo quiera comenzarse con un 5% de humedad para la muestra, para el método A, en este ejemplo se tienen 5 masas de 3.000 gramos o 3 kilos. Como se señalan los puntos porcentuales, deben diferir en 2%. Ya, volvamos entonces a la figura y vamos a tratar de explicar eso. Dijimos que vamos a comenzar con un punto inicial y después de que se determine ese punto inicial no está determinado por ninguna parte. O sea, eso en base a la experiencia del laboratorista. Vamos a tener un punto inicial que alguien podría decir, yo quiero comenzar con un 3% de agua para mi suelo, otro podría decir, no, yo quiero comenzar con un 7%, otro podría decir con un 4%. Eso va, no depende de, no hay nada que lo diga normativamente. Para ejemplo, nosotros vamos a comenzar con un 5% de agua. Para este punto, entonces, tendríamos teóricamente un 5% de agua. Si yo parto con 5, aquí vamos a trazar una línea, este debería ser un 7%, este debería ser un 9%,
un 11% y un 13%. Pero yo tengo que, entonces a esta muestra, tengo que agregarle un 5% de agua. Para eso es que se utiliza la probeta, que yo les dije. Entonces aquí está la probeta, y yo tengo que agregar agua. Teóricamente, y eso les digo teóricamente porque en realidad va a depender de la absorción del tipo de suelo, si yo tengo 3000 gramos, yo quiero añadirle un 5% de agua y por eso es que yo lo multiplico por 0.05. ¿Ya? Eso correspondería a un 5% de toda su masa. Y entonces debería ser 3 kilos por 0.05 y entonces eso me da un valor de 150 y eso van a ser 150 centímetros cúbicos de agua que se añade. Yo busco acá entonces 150 centímetros cúbicos, lo lleno de agua hasta los 150 y esa agua lo vierto para mi primera muestra. Así sucesivamente. ¿Ya? Para el segundo caso, para un 7%, hago el mismo procedimiento. Entonces, hago el cálculo de 3000 gramos, pero en este caso voy por 0.07%. La diferencia me da que esto es 210 centímetros cúbicos. Para el segundo caso, voy también, tomo mi probeta, pero en este caso llego hasta los 210. Esto lo lleno de agua hasta el 210 y esos 210 se lo vierto a la segunda muestra. El procedimiento que acabamos de demostrar acá lo voy a repetir para los otros 3 puntos que me queden. Debería ser para un 9%, para un 11% y finalmente para un 13%. Con eso yo lo que estoy diciendo es que esto teóricamente tenga un 5% de agua, este un 7%, 9, 11 y 13%. Así que cuando llega el gráfico, si nosotros volvemos y vemos nuestro gráfico, cómo debería quedar, fíjense cómo van aumentando las humedades. Vamos al gráfico al final. Fíjense que las humedades que van aquí abajo, en el eje X, van siempre aumentando. Aquí partieron prácticamente con un 6%, un poquito menos, después fue aumentando, aumentando, aumentando. Pero fíjense que siempre aumenta. No así la densidad. Fíjense que en este caso la densidad llega, parte de un punto 1, sube a un punto 2, sube a un punto 3 y después empieza a bajar. Va. O sea, las densidades no se comportan como la humedad. La densidad a veces sube, a veces baja. Pero las humedades siempre van aumentando hacia la derecha. Ese es un punto importante porque de eso se basa la normativa. Y aquí esto es clave. Es clave que el gráfico siempre vaya aumentando hasta un punto en que empiece a disminuir. Vamos a hacer un gráfico acá. Vamos a hacer el mismo gráfico y vamos a poner unos puntitos. Si yo obtengo que mis 5 puntos tienen este comportamiento que aumenta, aumenta, aumenta siempre la humedad, dijimos que va a aumentar, pero la densidad siempre debería haber que la densidad, al menos la densidad, debería haber un punto que baje. Que baje. Aquí subió, 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 bajó, bajó. Aquí tenemos 2 puntos que bajaron respecto al punto máximo. Pero para este caso yo tengo que este sube, 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 sube y nunca baja. Así que si yo trato de hacer el gráfico, yo no sé si es que esto puede seguir aumentando. Por ejemplo, podría bajar perfectamente. Yo podría hacer otro gráfico, este gráfico sigue aumentando y después bajar. Yo tengo otro gráfico que se mantiene lineal y después baja. Fíjense que cada uno de estos colores pueden ser resultados distintos. Pero yo no puedo tener esa duda. Tiene que haber por lo menos un punto que baje. Y ahí yo voy a tener bien mi ensayo. Por eso es que el punto inicial a veces pueden ser 5 puntos que uno tiene que hacer. Ahí están los 5 puntos. Pero aquí, en este ejemplo, al menos deberíamos hacer un sexto. Si el sexto, por ejemplo, da por ahí, ya, ahí al menos yo sé que baja. Pero si el sexto punto da que también aumenta, en este caso tengo que hacer un séptimo y un octavo hasta que al menos un punto baje. Ahora eso es lo mínimo recomendado, por lo general son 2. Entonces es importante que el gráfico quede bien realizado y que al menos un punto baje de la densidad. Así que eso se trata. Fíjense que ahí está la explicación que le acabo de mostrar, pero está explicado con palabras, la cantidad de agua. Vamos a ver entonces un poco la diferencia entre el proctor normal y el proctor estándar. Aparte del pisón, tenemos un poco de diferencia respecto a la cantidad de capas. El proctor normal, el proctor modificado, también el proctor normal dijimos que se denomina proctor estándar.
se puede ocupar para todos los métodos, tanto el Proctor normal como el modificado, se ocupa para los tres tipos de métodos. El pisón ya dijimos que iba a cambiar, el diámetro del molde va a depender del método más que nada, no así del tipo de Proctor. Y entonces la otra diferencia que existe es la cantidad de capas. Cuando yo relleno el molde, este que está acá, yo lo voy rellenando por capas. Yo no vierto todo el material. O sea, yo no vierto todos los 3 kilos acá. Yo tengo que hacer diferentes capas. Para el Proctor normal se hacen 3 capas y para el Proctor modificado se hacen 5. Nosotros dijimos que vamos a ocupar el Proctor modificado. Entonces lo que vamos a hacer es rellenar este recipiente pero en diferentes capas. No es que yo vierta en ningún caso. Yo en ningún caso tomo todo mi material, que para este ejemplo son los 3000 gramos. Yo no vierto los 3000 gramos hasta acá y lo empiezo a compactar. Yo lo lleno según la cantidad de capas. Según el Proctor modificado, son 5 capas y para el Proctor estándar son 3. Aquí, este es todo el volumen del recipiente y ahí se llenó. Fíjense que ahí se ve que se rellenó aproximadamente, o sea, si esto yo lo veo en altura, se llena por 5 capas. 3, 4, me falta un poquito más, que sería el anillo. Y sería las 5 capas. Fíjense que el molde es todo eso que está ahí. Ya está ahí nomás. Después viene un anillo. Esta parte, que también debe considerarse para ese quinto de altura. Ese anillo no es nada más ni nada menos que me sirve para poder llenar el molde que está abajo. No sé si aparece el anillo dentro del... Aquí al comienzo. Ya, ese es el anillo. Ese se deja sobre el recipiente. ¿Para qué se utiliza entonces dicho anillo? Más que nada para que el molde que está aquí abajo se pueda llenar completamente de material. Aquí está el molde y aquí está el anillo. Recuerden que yo conozco entonces el volumen de todo el molde que está acá. Dijimos que vamos a rellenarlo en 5 capas. Entonces uno puede decir, ya, yo quiero llenarlo hasta aquí, la primera parte, la primera capa. Pero después yo tengo que compactar eso. Así que, si yo tengo ese nivel, una vez que yo lo compacto con el pisón, el nivel no va a llegar hasta ese punto, sino que se va a ver disminuido. Si llego, por ejemplo, hasta la quinta capa y yo la lleno hasta acá, lleno todo el recipiente, por ejemplo, y no el anillo, yo esto lo tengo llenito, 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 y lo empiezo a compactar con el pisón, el nivel no va a quedar enrasado, va a quedar más bajo, porque esto se va a compactar y va a disminuirse esa cota. Así que si yo lleno todo el molde y lo compacto, no se va a llenar todo el molde porque va a quedar un espacio que va a ser el aire que escapó. Así que en ese sentido, por eso es que es tan relevante ocupar un anillo. Si yo ocupo un anillo a diferencia, si yo mi última capa la termino acá, mi quinta capa yo la tengo acá, yo la lleno y yo la compacto, puede que perfectamente esto baje hasta acá. Puede que todo esto esté lleno de suelo, pero da lo mismo porque lo que me interesa es que todo esto esté lleno. Así que posteriormente yo retiro el anillo y va a quedar todo esto lleno de suelo. Finalmente yo en este punto enraso con una regla enrasadora, corto todo ese material y ahí me queda totalmente el molde de abajo, que es lo que me interesa a mí, que esté relleno de material. Para eso es que se utilizan anillos, porque si no, no podría haber ninguna manera de poder rellenar lo que es todo el molde y ese volumen es lo que yo conozco. Por eso es que aparece siempre un anillo cuando vean los ensayos. Colocar el molde con su collar en la también se denomina collar o anillo, en una superficie firme, plana y horizontal. Se llena el molde entonces según el procedimiento, 1/3 o 1/5 de altura. Posteriormente se compacta con el pisón según el tipo del molde. Para el molde de 100 milímetros son 25 golpes por capa y para el molde de 150 son 56 golpes por capa. Repetir la cantidad de veces según el tipo, el método seleccionado, recordando escarificar la superficie en cada capa antes de aplicar la próxima capa. Escarificar no es nada más que una vez que yo esto lo tengo compactado, yo puedo tomar alguna regla metálica y empezar a raspar acá. O sea, esto está compactado y empiezo a hacer algunos cortes. Voy haciendo cortes, 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 cortes. Con un cuchillo puede ser, lo más común es que sea con una regla metálica. Más que nada para que la próxima capa que yo voy a añadir acá se adhiera mediante esos cortes que se hizo. Eso significa escarificar, no es nada más que eso. Una vez que se finaliza, se llena el molde hasta la quinta capa, para nuestro ejemplo, o 3 capas según el Proctor estándar. Se retira el collar y para evitar problemas del retiro del collar de la muestra, lo óptimo es tratar de compactar la última capa, dejando aproximadamente 1 centímetro sobre la línea de unión
del anillo con el molde utilizando alguna regla o un cuchillo para soltar los bordes. Esto no voy a explicar tanto porque sería bueno verlo nosotros en el laboratorio para que lo entendieran. Finalmente, se pesa y se registra como M y se aproxima a 1 gramo. Se extrae material del molde y posteriormente de ese molde extraigo 2 muestras representativas para obtener la humedad del suelo compactado. Entonces, aquí tenemos la figura, se llena, está el anillo, aquí se retiró el anillo y se enrasó. Ahí está la regla y está todo el material que me sobró. Yo conozco el volumen de este molde, yo puedo ir a pesarlo y mediante recta puedo determinar cuánto es la masa solamente de suelo. O también podría tarar lo que es la balanza. Y con eso yo puedo obtener. Lo que dice al final de este párrafo, dice que yo tengo que extraer 2 muestras de este suelo que está acá. Teóricamente nosotros dijimos que estaríamos trabajando, si no me equivoco, a ver cuánto era el porcentaje, dijimos que vamos a trabajar con un 5% teórico. O sea, esto debería tener aquí teóricamente un 5% de humedad, pero eso, como les dije, es teórico y no se sabe en realidad. Para determinar si efectivamente es 5, bueno, o está próximo a 5, en realidad lo que me interesa es cuánto en realidad está acá. Por eso es que yo saco una porción de material, yo podría sacar una porción de material y determino la humedad 1, y podría sacar otra porción de, de otra parte, y determino una humedad 2. Aquí está, entonces la humedad 1 se suma con la humedad 2 y se promedio. Entonces esto me podría dar, no sé, un 4.8% y esto me puede dar un 5.6%. Entonces, eso va a depender solamente de si se revolvió bien o mal el material. Entonces, para este caso, mi promedio sería que en realidad no tiene un 5%, sino que sería 4,8 más 5,6 dividido 2. Y en realidad, si teóricamente debería tener 5%, en la realidad esto tiene un 5,2%. Y eso es el valor que a mí me interesa. El 5,2 es el que yo voy a graficar. Yo no voy a graficar 5%. Yo voy a graficar el valor que me determine el promedio de la humedad. La densidad húmeda se calcula como la masa de solamente el suelo dividido el volumen del molde. Y la densidad seca, por otro lado, se calcula como 100 por la densidad húmeda dividido W más 100. Este W dijimos que es el promedio y eso se suma a 100. Ahora, si lo hacemos en la fórmula, nosotros sabemos que vamos a tener que eliminar ese porcentaje dependiendo cómo lo escribamos en el Excel. Aproximar entonces la densidad a 0,01% gramos centímetros cúbicos, pero les recomiendo siempre, o sea, la normativa me dice eso, pero en este caso lo vamos a aproximar a 3 decimales, va a ser a 0.001. Lo mismo que el laboratorio anterior. En este caso 0.001 gramos centímetros cúbicos. Bueno, finalmente se hace el gráfico de la relación humedad-densidad. Dice, se construye un gráfico con la densidad seca del suelo compactado como ordenada. Y aquí es clave. Dice, densidad seca. Tiene que ser la densidad seca. Nosotros tenemos 2 densidades. Tenemos la densidad húmeda, que se calcula acá, pero también necesitamos la densidad seca, que se calcula en este paso. Yo grafico solamente la densidad seca. Como recordatorio, vamos al comienzo. Dijimos que nosotros vamos a calcular la densidad máxima compactada seca. Ahí está la clave. Este se obtiene entonces con el gráfico y tiene que ser seca. No se confundan con la densidad húmeda. A veces grafican la densidad húmeda cuando en realidad deberían haber hecho la densidad seca. Entonces aquí está la clave. Densidad seca. Yo grafico una vez que elimino todo el material que está húmedo, que le otorga humedad, en este caso es el agua. Y para eso yo necesito esa fórmula. Entonces yo empiezo a relacionar. Y la humedad como abscisa. En este caso dijimos que para nuestro ejemplo era 5.2%, aquí para este caso es un poquito menos de 6. 5,8 podría ser, pero para nuestro caso hubiese sido 5,2. De todas maneras vamos a hacer el ejercicio en Excel. Finalmente, una vez que tengo el gráfico realizado, que ya calculé, yo tengo que ver que existe un punto máximo para mi gráfico. Ahora, les recomiendo que vean más que nada la línea de tendencia y no así unir los puntos. Yo no recomiendo que ustedes hagan, que junten S con S, S con S, S con S y S con S. El gráfico no se hace así, el gráfico tiene que ser como una campana. ¿Por qué les digo eso? Porque si lo hacen juntando los puntos, le va a dar siempre que el tercero es el resultado, y no siempre es así. Supongamos que tenemos esos 5 puntos. Si ustedes lo hacen de esa manera, unir S con S, S con S, o sea, no tiene sentido en realidad hacer el gráfico porque les va a dar siempre el tercero. Si bien el punto máximo sería el tercer punto. Pero como yo les digo, esto tienen que hacerlo en realidad, tiene que ser como una campana.
Entonces, en vez de ese punto que estaba malo, debería ser ahí. Ahora, justamente cae que, para este ejemplo, el tercero da aproximadamente el punto central. Pero no se basen, no lo hagan, no unan los puntos, sino que vean cómo se va distribuyendo la campana. Finalmente, el punto máximo, lo que yo tengo que buscar es el punto máximo de mi campana. Vamos a trazar una línea entonces. Vamos a acercarnos un poquito acá para que se vea mejor. Yo busco el punto máximo de esta curva. El punto máximo de esta curva debería ser aproximadamente como por ahí. Entonces trazo una recta hacia abajo y ahora hacia el costado. Va a interceptar en dos partes, uno en el eje X y otro en el eje Y. Para el eje X, esto se va a denominar, como está dentro de la humedad, se denomina humedad óptima. Entonces la humedad óptima para este ejemplo debería ser, si esto sería 11, 10,5 aproximadamente, 10,5%. Sería nuestra humedad óptima. Para el caso de las densidades, debería ser un poco más de 1.93, 1.935 podría ser. 1.935, dijimos que esto gramos centímetros cúbicos, y en este caso se denomina densidad máxima compactada seca. La densidad máxima compactada seca entonces va a ser 1.935. En otras palabras, ¿cómo podemos llevar esto a terreno? En terreno nosotros tenemos un tipo de suelo, queremos saber cuánta agua tenemos que añadirlo para que se compacte de la mejor manera. Entonces, para eso, le pedimos al laboratorio que haga los ensayos y nos va a entregar los resultados, que es que la humedad óptima es un 10,5% y la densidad máxima compactada es 1.935, según los datos que nosotros le entregamos. En otras palabras, yo en el terreno tengo que añadirle una humedad de 10,5% de agua, no tengo que añadirle agua a destajo, porque si le agrego más de un 10,5 va a empezar a disminuir. Entonces lo ideal sería añadirle un 10,5% para que la compactación sea lo máximo posible, porque si yo añado más agua, esto va a empezar a disminuir. ¿Cómo controlo cuánta agua le incluyo al terreno? Eso se controla fácilmente con lo que es el densímetro nuclear. Recuerden que el densímetro nuclear también, dentro de los resultados que me entrega, es la humedad. Entonces, si alguien está densificando una cancha, por ejemplo, o un material, y le entregan estos valores de laboratorio y dicen que la humedad óptima es un 10,5%, agregan agua y ustedes pueden tomar el control de de dicha cantidad de agua añadida o de dicha humedad, en otras palabras. Si el resultado le otorga, no sé, un 10,3%, entonces ustedes saben que tienen que añadirle quizá un poco más de agua para llegar a lo que es el valor máximo. Pero no sé, por ejemplo, si es un 5%, ahí ustedes saben que tienen que añadirle mucha agua para que llegue a este valor. Entonces, para eso me sirve lo que es este tipo de gráfico, para determinar cuánta es el agua necesaria para que mi suelo esté lo más compacto posible. Entonces, eso es todo lo que es el laboratorio número 6, correspondiente a Proctor. Abrimos entonces nuestro Excel. Aquí están nuestros 5 laboratorios que hemos hecho hasta el momento y vamos con nuestro sexto laboratorio. Y dijimos que este es el ensayo de Proctor. Pues ensayo de Proctor. Bueno, y aquí tengan ojo, porque harta gente me pregunta, demasiado diría yo, en base al tema de los moldes. Recuerden que los ejemplos que yo aquí doy son solamente lo que dice, son ejemplos. O sea, en la realidad no significa que esto se haga así. Los ejemplos yo, lo más comúnmente es que haga el molde 1 con el ensayo 1, el molde 2 con el ensayo 2, el molde 3 con el ensayo 3 y así sucesivamente lo hago correlativo. Pero en el laboratorio no es así. En el laboratorio yo no tengo por qué ir a buscar el molde 1. Si yo tengo el molde 3 a mano, obviamente mi primer ensayo va a ser con el molde 3. Después si tengo el molde 2 al lado, el segundo va a ser el molde 2. Y después si yo desocupo el molde 3, vuelvo a ocupar el molde 3. No necesariamente tengo que ocupar el molde 1, 2 y 3 sucesivamente. Así que recuerden que estos son solamente ejemplos. Y aquí voy a dar ejemplos de 2 moldes, pero perfectamente podría utilizar 3 moldes en el laboratorio. Perfectamente podría utilizar el mismo molde para hacer todos los ensayos. Así que vean bien los datos que yo le entrego a ADECA. En ADECA yo reviso bastante bien qué molde estoy utilizando. Así que si en ADECA dice molde 2, primero en vez de ocupar el molde 1, ocupo el molde 2, ocupen el molde 2 para los cálculos. No se preocupen, si en realidad tienen que tener ojo. En la realidad nunca ustedes van a ocupar el molde 1 para el ensayo 1, molde 2 para el ensayo 2 y así sucesivamente. Ya, así que una vez dicho esto, vamos a empezar a rellenar con información de nuestros moldes y vamos a ver lo que es el formato
de nuestro laboratorio. Recuerden que este es un formato propuesto y ustedes pueden perfectamente modificarlo o ordenarlo como estimen conveniente. Ok, entonces tenemos nuestro formato. Solamente nos faltaría ver lo que es el gráfico, pero obviamente para hacer lo que es el gráfico necesitamos los cálculos. Ahora, el formato de esto también va a depender de ustedes. Si lo quieren dejar como 3124, pero a alguna gente que no le gusta en ese formato, y se dicen, ¿saben que no me gusta este formato? Lo dejo como separador de miles, no hay ninguna diferencia. Porque el Excel lo sigue tomando como 3124, pero si ustedes se confunden a veces, dicen, no sé, pues esto no sé si es 3.124, mejor déjenlo en formato sin decimal. Ahora, depende de ustedes, porque ustedes van a ocupar este Excel, esta planilla, por lo tanto, traten de dejarlo en el formato que ustedes entiendan. Ahora, ¿cómo saben si es que se equivocan o no? Lo que siempre les digo, si este fuese 3, como en el caso anterior que les acabo de mostrar, si este fuese 3.124, no tiene ningún sentido que un molde sea de 3.124 gramos. Así que en este caso sabemos que esto está redondeado, o sea que no está aproximado, y estos son en realidad 3.124 gramos. Va a depender de cómo ustedes lo estimen conveniente, pero el Excel no hace ninguna diferencia, solamente lo que hace es presentarlo. Si lo quieren con puntos, lo presentan con puntos, y si es que no, obviamente no. Tenemos nuestros 5 ensayos, que dijimos que cada uno de estos ensayos equivalen a 3 kilos o 6 kilos dependiendo del método. Y vamos a comenzar con nuestra humedad aparente. La humedad aparente es lo que les decía yo, que es más que nada el cálculo en porcentaje. Si yo tengo 3.000 gramos y yo quiero comenzar, no sé, con 3%, eso sería 90, si creo con un 5. Bueno, y ahí sucesivamente eso se va multiplicando. Para este ejemplo nosotros vamos a comenzar con 450 centímetros cúbicos. Vamos a continuar entonces. Aquí vamos a centrar todo esto. Vamos a centrar todo en realidad. Posteriormente vamos a hacer 510, después va a ser 570, 630 y 660. Esto, si ustedes hacen el cálculo y empiezan a despejar, no es nada más que partir con un 15%. O sea, hacen 3.000 gramos por 0.15 y eso da 450. Después el próximo punto sería 0.17 y eso sería 500D y así sucesivamente. ¿Cómo se puede hacer? Esto podría ser 3.000 por 0.15, perdón, y me da 450. Y ahí posteriormente va a ser 3.000 por 0.17 y así sucesivamente van aumentando. Pero fíjense que la diferencia, lo que podrían hacer sería, ya esta es la diferencia, 510 es 60 gramos, por lo tanto, aquí yo siempre voy a ir sumando 60. Yo podría decir que este más 60, después el de abajo más 60, 630 y finalmente sería ese más 60. Bien. O lo otro que podrían hacer es poner aquí, no sé, la cantidad de masa, más masa, y aquí tengo 3.000 gramos. Así que el otro método después lo cambiarán a 5.000 y aquí es lo mismo. En vez de poner 3.000, lo van vinculando a esta celda. Por lo tanto, sabríamos que en nuestro primer caso es 450, pero si fuese el otro recipiente sería de 6.000 y ahí me van a ir cambiando todo.
Vean ustedes cómo estimen conveniente, pero eso es el formato que ustedes propongan en realidad. Se puede hacer de diferentes maneras. Aquí son solo ejemplos que yo les voy dando. Traten de siempre hacer ejercicios un poco más complejos, no basarse en todo lo que yo les muestro, porque les digo, para llegar a este resultado que les mostré acá, les mostré 3 formas distintas de poder hacerlo. Así que, y también podría decir, no sé, yo quiero ocupar el Proctor modificado, ese Proctor modificado que esté vinculado a alguna celda, para poner solamente el código. Si le pongo PM, por ejemplo, que todos me hagan un cálculo, y si le hago el Proctor estándar, que me lo hagan con otros cálculos. Pero eso ya es un poco más complejo. Aquí los moldes que vamos a utilizar, recuerden que no siempre ocupamos el molde 1 para ensayo 1 y así sucesivamente. Para nuestro ejemplo vamos a ocupar el molde 1 primero, después vamos a ocupar el molde 2, después vamos a ocupar el molde 1, 2 y 1. Y posteriormente, una vez que se hizo el ensayo, yo pesé la muestra. Yo pesé la muestra, lo rellené, lo compacté, lo enracé y me dio que para la primera me da 6.915, 7.378, 7.501, 7.354 y 7.123. Entonces este es 7.501. Y ahí tenemos entonces nuestro resultado. La masa del suelo, si esta es la masa del molde más del suelo y esta es la masa del suelo, lo que tengo que hacer yo obviamente va a ser restar. Yo tengo esta masa del suelo y le resto, o sea, el molde más del suelo, tengo que restarle la masa del molde y la masa del molde aquí yo ocupo el molde 1, así que tengo que restarle ese molde. Para el segundo caso, yo hago lo mismo, pero en este caso para el molde 2. Y así sucesivamente nos vamos al molde 3 y al molde 4. O sea, al ensayo 3, ensayo 4 y ensayo 5. Eso menos molde 1. Ese valor menos molde 2. Y ese valor menos molde 1. ¿Cómo se puede hacer de otra manera? Y yo podría hacer el formato, la función sí. Yo puedo decirle que si este valor del molde es igual a 1, o sea, si esto se cumple que está ahí, yo le voy a decir que me reste este valor, me lo reste al molde 1. Si no ocurre eso, en el caso negativo de que este valor es diferente a 1, si es 2 por ejemplo, aquí no tengo otra opción que si no es 1 va a ser el 2. Si no ocurre eso, yo le voy a decir que este valor me lo reste entonces a la masa del molde 2. Y cierro entonces el paréntesis. Y ahí me da el mismo valor. Si yo esto lo arrastro, no debería tener ningún problema. Ahora, ¿qué va a pasar? Que todos estos se van a ir arrastrando hacia abajo. ¿Ya? Y en este caso no me sirve. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a ajustar los valores. Este está bien que vaya disminuyendo. Ese también está bien que vaya disminuyendo. Lo que tienen que mantenerse fijo entonces va a ser ese valor, lo fijamos con F4 y este valor lo fijamos. Y ahora sí debería quedarme bien. ¿Ya? También se puede hacer de esa otra manera, para que si yo aquí lo cambio al molde 1, fíjense que me cambia el resultado. Si este es el molde 2, por ejemplo, si este es el molde 2, molde 1, molde 2, molde 1, molde 2, fíjense que los resultados me cambian automáticamente. Solamente agregando el formato aquí condicional. A veces es más fácil dejarlo así, porque si yo estoy ocupando 2 moldes, yo sé que lo puedo hacer. Incluso pueden ser 5 moldes distintos y no va a haber ningún problema. Pero ahí la fórmula me va a quedar un poco más extensa. ¿Ya? Pero en este caso dijimos que este era 1, 2, 1, 2 y 1. Y ahí me hace los cálculos automáticamente. Fíjense que entonces estamos haciendo procesos un poco más complejos para que esto sí esté automatizado, que lo que me interesa en realidad es que esté automatizado, que yo no pierda tiempo en buscar ya este molde 1, por lo tanto este con este con este con este. Así que no hay problema en ese sentido y queda bastante bien. Tengo entonces la masa del suelo. Lo que vamos a calcular ahora van a ser las humedades. Las humedades se las voy a dar a continuación los datos.
Bueno, tenemos entonces los resultados de humedades y lo que tenemos que calcular ahora van a ser entonces el porcentaje de humedad. Dijimos que el porcentaje de humedad va a ser el promedio de la humedad 1 con el promedio de la humedad 2, que está aquí abajo. Así que para el ensayo número 1 vamos a ocupar estos dos promedios, para el ensayo número 2 esos dos, y así sucesivamente para cuando tomemos todos los ensayos. No se vayan a confundir, no tomen el 1 con S, aquí aparece 1 con 1, esos son los dos que se utilizan para el 2, para el 3, para el 4 y finalmente para el 5. Es fácil, en este caso es muy fácil, si nosotros recordamos lo que es la fórmula, que es MH menos MS, dividido MS menos MR, paréntesis, paréntesis, dividido entonces MS menos MR. Entonces yo tengo mis primeros resultados, que es 0.0640003. Recuerden que esto va en formato porcentaje y ahí me da que son 100%, pero también sabemos que esto se redondea al 0,1%. Entonces ahí está mi valor, y yo creo que este me lo redondea al 0.01. 0,01% ahí sí. Que si no me le va a entregar al entero. Este. Y lo centramos. Pero eso es solamente para el primero. Pero yo tengo que sacar el promedio con el segundo valor. Así que yo vamos a poner un paréntesis acá. Bueno, aquí tenemos varias fórmulas de hacerlo. La fórmula sencilla sería sacar una humedad 1 y decir que esto es MH menos MS. Nosotros dijimos que esto era dividido MS menos MR. Yo tengo ese valor y ese valor lo quiero un porcentaje y también quiero que me lo redondee al 0.001%. O sea, al 0.01 para que me quede con un decimal, que está ahí. También puedo hacer esto mismo, no puedo tirar para abajo nada más. Me da 6,8, de ahí yo puedo tomarlos todos. 1, 2, 3, 4, me faltaría uno. Entonces yo tengo el cálculo de todo. Y aquí yo puedo decir que esto me entrega como promedio de esos dos. Promedio de esos dos. Y así sucesivamente. Y por promedio. Dos. Fíjense que nada complicado. Ahora podríamos complicarnos la vida y hacer todo más, un poco más difícil. Tenemos entonces que se puede obtener el promedio en base a eso. Posteriormente esto lo puedo ocultar y no hay ningún tipo de problema. Así que si yo cambio los valores, 98, 94, siempre me va a ir cambiando. Y esto lo mantengo oculto, así que no hay problema. Pero esa es la opción rápida. La opción un poco más compleja sería meter toda la misma fórmula, y meter toda la misma fórmula, dijimos que entonces sería MH menos MS dividido MS menos MR. Ahora en realidad hagan lo que les estimen conveniente. A veces es más fácil hacerlo más sencillo que complicarse la vida. La idea es llegar al resultado. Si no, no se complican. Aquí lo que yo estoy haciendo es complicarme la vida nomás para meter todo dentro de la misma fórmula. Dijimos que esto yo quiero redondearlo, esto va a ser mi número, y mi múltiplo quiero que sea 0.001. Pero lo otro que tengo que hacer entonces es que este es un promedio. Así que tengo que decirle que mi número quiero que sea el promedio de eso. Aquí yo tengo que ponerle un paréntesis para poder cerrar mi número. Y eso lo sumo al segundo valor, que sería MH menos MS. Aquí yo tengo que ponerle paréntesis para que no se olvide que estamos trabajando con eso. MH menos MS dividido MS menos MR. Cierro paréntesis. Y aquí me falta dividirlo por 2. Ahí sí. Me faltaba un poco de paréntesis. Y yo tengo todo en una fórmula. Ahora fíjense que la fórmula es bastante extensa, el tema del redondeo, y a veces, yo les digo, es más fácil
hacerlo de esta manera, ocultarlo y dejarlo tal cual como está. Porque si aquí yo arrastro hacia abajo me traerá otro error, porque me va a tomar esos dos valores que en realidad no me interesan que me tomen esos dos valores. Así que yo tendría que cambiar. Cambio esto para abajo, este para abajo, este para abajo. Ese que está medio ocultito ahí, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y para abajo. Y ahí sí me va a quedar mejor, 7,9. Que era efectivamente el promedio que tenemos acá, de esos dos. Bueno, nos falta ver entonces lo que es la densidad húmeda y la densidad seca. Para eso recordamos entonces, vamos a nuestra guía y revisamos cuál era la fórmula. La densidad húmeda no es nada más complicado, es bastante sencilla, que es la masa, entonces solamente el suelo dividido el volumen del molde. Y la densidad seca, que aquí es un poco más complejo, que es 100 por la densidad húmeda dividido 100 más el W. Volvemos entonces y vamos a hacer las funciones que nos pide. La densidad húmeda dijimos entonces que era la masa de la masa seca, que sería la masa del suelo, dividido entonces lo que es el volumen, en este caso un molde 1. Y está mi valor. Dijimos que para nuestro ejemplo vamos a redondear y el múltiplo va a ser 0.001. Entonces ahí tenemos nuestro primer valor, que es 1.792. Entonces esto lo vamos a centrar. Ya, lo otro que aquí podemos hacer lo mismo que hicimos delante. ¿A qué me refiero? Así que aquí estamos ocupando el molde 1 que ocupa dicho volumen. Entonces borramos todo. No, vamos a ver, le vamos a poner aquí. Sí. Ese valor. A ver, no lo vamos a complicar. Partamos con C y después vamos rellenando. Sí. Yo tengo que, si ese valor es igual a 1, entonces yo le voy a decir que haga lo siguiente. Que me calcule que ese valor se divide por ese volumen de molde. Si no es así, yo le voy a decir que este valor me lo divida por el volumen del molde 2. Y tengo el resultado. Fíjense que si yo aquí lo cambio a 2, aquí cambia mi densidad húmeda. Si yo le pongo 1, también cambia. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta redondear. Redondeamos entonces todo este valor y lo vamos a redondear al múltiplo 0.01. 0,1, ahí. 1.792. Y ahí sí que estamos excelentes. Repetimos hacia abajo. ¿Y cuál tenemos que dejar fijo? Tenemos que dejar fijo ese y tenemos que dejar ese, el verde y el morado. Morado está ahí, lo fijamos y ese lo fijamos. Tiramos entonces esto hacia abajo y vamos a decir que efectivamente la fórmula, o sea, los resultados me lo calculó bien o no. 1.983. Bueno, aquí le vamos a poner ahí 1.971 y 1.89. Esto debería estar correcto. ¿Ya? Ahora si yo lo cambio, fíjense cómo va a ir cambiando este resultado. Si yo aquí le cambio el molde 1, o si el molde 2. Solamente cambiando el molde, se cambia lo que es el resultado. Finalmente nos queda la última fórmula, que es de la densidad seca, y la densidad seca es 100 por la densidad húmeda, y eso se divide a 100 más la humedad. Y la humedad es ese valor que está ahí. Ya, eso me daría la densidad seca. Pero aquí la fórmula no es tan directa como creíamos. Recuerden que, bueno, aparte de redondear, nosotros si vemos la fórmula, tenemos que darnos cuenta de ciertos parámetros. Este valor debería, la sumatoria abajo, dice que es 100 más 6,6, según el porcentaje. Entonces el resultado debería ser 106,6. A este valor multiplicado por 100 debería ser, bueno, vamos a hacerlo para que vean. Tengo que ese valor se multiplica por 100 y me da 179,2. A este valor yo tengo que dividirlo y lo que vamos a hacer, vamos a anotarlo solamente. Que W dijimos que es 6,6, que sería 6,6
más 100. Debería dividirse, por lo tanto, por 106,6. El resultado debería ser esa división y el resultado entonces 1.681, que no ni siquiera se asemeja en dimensión a aquel resultado que nos entregó el Excel. ¿Qué tenemos que hacer, por lo tanto? Empezar a cambiar ciertos parámetros. ¿Qué tengo que hacer? En primera instancia, este valor tengo que multiplicarlo por 100. ¿Por qué? Recuerden que el Excel, a pesar de que me lo presenta de cierta manera, lo calcula de otra manera. Me lo presenta como 6,6, pero me lo calcula como 0.066. Así me lo calcula. Por eso es que los resultados son distintos. Entonces, al modificar este valor y lo multiplico por 100, ahí se me entrega exactamente el mismo valor. Fíjense. Lo que hacemos finalmente es redondear el múltiplo, le agregamos un paréntesis, quiero que ese sea mi número y quiero que mi múltiplo sea 0.001. Y ahí tenemos nuestro resultado. Esto lo arrastramos hacia abajo y no deberíamos tener ningún tipo de problema con lo que son los cálculos. Cambiamos el formato finalmente, contorno interior, y me queda todos mis resultados de densidades húmedas como densidades secas. Finalmente lo que tengo que hacer es hacer mi gráfico para ver cuál es el resultado. Vamos a insertar entonces el gráfico, vamos a ocupar este, el de dispersión, el segundo, botón derecho, vamos a seleccionar los datos, vamos a agregar nuestros datos. La serie X equivale a la humedad, la serie X son esas humedades, y la serie Y son nuestras densidades secas. Acepto, acepto, y aquí entonces pongo densidad en gramos centímetros cúbicos versus humedad en porcentaje. Porcentaje no es una unidad de medida, por lo tanto no va entre corchetes. Y ahí está nuestro gráfico. Para que se vea mejor, ¿qué puedo hacer acá? Puedo eliminar, ¿cierto? Para que no parta. Ya, aquí tenemos lo que les decía yo. Fíjense que aquí me lo presenta de cierta manera, pero me lo grafica de otra manera. ¿Ya? Aquí me lo está graficando de otra manera. Así que lo que podríamos hacer es decir, ya, en vez de que llegue hasta un 16%, aquí en realidad me dice que llega hasta un 0,16, porque en realidad eso está bien. Pero yo quiero que parta, no sé, de un 6% para que se vea esto mejor. Así que le añado 0.06 y ahí se ve bastante mejor. Y aquí lo que busco finalmente, como les digo yo, va a ser cuánto va a ser mi punto máximo para cada uno de los casos. Para eso lo vamos a buscar, vamos a insertar más que nada alguna forma. Vamos a insertar el punto máximo, a ver, está como por acá, el punto más alto de todo. Y para que se vea bien lo vamos a engrosar. Grosor, entonces le vamos a poner 2, podemos ponerle 3 incluso, vamos a dejarlo ahí. Y lo otro es que para diferenciarlo vamos a poner como punto rojo, o sea, color rojo. Copiamos, aquí nos vamos hacia el lado. Y ese sería. Entonces, finalmente, podríamos poner aquí otra celda, que sería la humedad óptima, y la densidad máxima compactada seca. Esto no hay ninguna otra fórmula que hacer la mano. No queda otra opción que hacer la mano porque va a depender del gráfico. Si yo cambio alguno de estos resultados, también me va a cambiar el gráfico. Y aquí yo tengo que tener ojo porque si yo lo dejo automáticamente con que parta con 6, todos mis gráficos van a comenzar con 6. Si yo esto partiera con otro valor que sería, no sé, 4 o 2.2%, fíjense que no voy a ver dónde parte. ¿Ya? Así que eso ustedes lo van ajustando cada vez que hagan un gráfico nuevo. Así que tenemos finalmente nuestro resultado. Y aquí la humedad óptima al ojo debería ser 1.85. Podría ser 1.88, incluso 1.89. Lo que es la densidad máxima compactada seca, 1.89 puede ser. Aquí las unidades que no se nos olviden, gramos, centímetros cúbicos, muy importante recordarlo siempre.
La humedad óptima dijimos que en porcentaje. 1.89, aquí está bien dejarlo con decimales porque no se puede apreciar más que eso. Y finalmente aquí abajo tendría 9.5, 9.6 aproximadamente, 9,6%. Para nuestro ejemplo entonces podríamos interpretar que si yo añado un 9,6% de agua, de humedad en realidad a lo que es el suelo, del terreno, según todos estos resultados, la densidad máxima que yo voy a obtener, según el método de compactación que utilice, debería ser un 1.89. Ahora bien, esto es teóricamente, porque en la realidad, si ustedes no se tienen la opción de ver algunos informes o especificaciones técnicas de lo que dice respecto a la mecánica de suelo, nunca le van a pedir el 100% de la densidad máxima compactada seca. A veces se dice, yo creo que lleguen a un 95% de la densidad máxima compactada seca, y para llegar a ese 95% entonces debería ser ese valor por 0.95, y en terreno deberían llegar a un valor de 1.795, a pesar de que teóricamente lo máximo que se puede llegar es 1.89, pero esto es teórico, o sea, no se puede llegar, no se puede aplicar a la realidad. El 95% de la densidad máxima compactada seca, eso sí se puede lograr, y a veces en las especificaciones dicen, trabajen con un 95% de la densidad máxima compactada seca, o sea, lo que yo busco es que mi suelo en terreno tenga esa compactación, a pesar de que lo máximo sea 1.89. Así que, y eso se puede obtener añadiendo fácilmente. Si yo añado un 9,6%, esto sobrado puede cumplir con ese 95% de la densidad máxima compactada seca. Bueno, eso es todo el laboratorio por hoy. El laboratorio número 6, que equivale al Proctor, y nos quedaría solamente finalizar con lo que es el ensayo de CBR, que está bastante relacionado con el ensayo Proctor. Así que nos vemos la próxima semana.